¿Alcanzan a ver las diapositivas? Sí, sí. Perfecto. Bien, lo que vamos a ver ahora, bueno, vamos a tener que juntar el otro descanso más pero para ir avanzando a este punto. Vamos a ver la primera parte, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por investigación educativa? Hace un momento estuvimos hablando de la importancia que es ver estos procesos educativos en nuestra forma, en nuestras prácticas que nosotros tenemos como docentes o lo vamos a tener a futuro como docentes, pero necesitamos hablar un poco de estos procesos de educación desde la investigación para que nosotros podamos mejorar, ¿no?, nuestro trabajo que realizamos permanentemente. A ver, nosotros, ¿qué entendemos por investigación educativa? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener como ideas, algunos aspectos que nos lleven a entender el proceso de investigación educativa? Podríamos decir lo siguiente. Cuando hablamos de investigación educativa, se tiene como propósito conocer detalladamente, minuciosamente, un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si nosotros vemos acá, estamos viendo distintos procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo del tiempo, ¿no? Así como hemos tenido procesos de educación individuales, ¿no?, por la transmisión de la experiencia a través de la vivencia, también hemos tenido otro tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de conocer, ¿no? Conocer detalladamente cómo se dan estos procesos de enseñanza-aprendizaje. También es importante, cuando nosotros hablamos de la investigación educativa, tener información confiable, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje si nosotros no contamos con información confiable para saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra tarea, nuestro rol como docentes, si nosotros no tenemos información confiable para saber qué es lo que está pasando en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Y para eso, nosotros no estamos solos, ¿no? Cuando nosotros hacemos investigación educativa, no estamos solos. Hay distintos actores que están a nuestro alrededor. Están los estudiantes, está el director, el responsable del área académica, están los otros colegas, ¿no?, de, de la carrera, ¿no?, de la universidad, están las instituciones, porque muchas veces muchos docentes trabajan en distintas instituciones, en distintos centros educativos, y ahí también están las prácticas, ¿no? Porque hay distintas maneras de realizar el trabajo, no solamente en función a lo que se hace en una sola materia, también en otras o en otras unidades académicas o con otros actores, ¿sí? A veces tenemos estudiantes de pregrado, a veces en la misma jornada tenemos estudiantes de posgrado, entonces hay ese tipo de interacción permanente cuando nosotros hablamos del tema de la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Si nosotros queremos mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos que tener información confiable. Eso es lo más importante, ¿no? Nosotros debemos buscar esta información para que nosotros tengamos todas las herramientas, todos los insumos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos también nos ayudan cuando nosotros encontramos debilidades, falencias, cuando nosotros vemos necesidades, problemas en la enseñanza-aprendizaje, nosotros podamos plantear soluciones, ¿sí? Nosotros queremos incidir en soluciones para mejorar nuestras prácticas. Nosotros queremos tener información confiable para mejorar las condiciones en las cuales nosotros damos esa materia, enseñamos, ¿no?, en alguna materia. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos hacer este trabajo.
Entonces, cuando hablamos de estas condiciones, cuando hablamos de los factores, de las instituciones, hablamos de los procesos educativos, las gestiones que se realizan al interior de las instituciones, nosotros nos ubicamos desde el punto de vista de la investigación en los siguientes pasos. Cuando nosotros hacemos una investigación desde adentro, ¿no? Aquí vamos a ver en detalle cuál es el rol del investigador docente en el proceso educativo. Cuando nosotros hacemos una investigación desde adentro, ¿qué significa eso? El docente se estudia a sí mismo, ¿no? Entonces nosotros, cuando tenemos un tema, una práctica, una materia, que queremos saber cómo nos está yendo, qué es lo que está bien o qué es lo que falta por mejorar, podemos hacer una investigación nosotros mismos, ¿no? Nos podemos hacer una autoinvestigación. Podemos trabajar un tema, una práctica que hayamos implementado en la materia o tal vez toda la materia, para saber cómo estamos trabajando los procesos educativos. ¿Qué significa eso? Que nos puede servir mucho para una investigación autobiográfica, podemos hacer un autoestudio sobre nosotros mismos, de cómo estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Nosotros siempre vamos a buscar conocimiento, ¿no? Hace rato hablábamos de información. La información nos va a dar conocimiento. ¿Qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar esta información, este conocimiento? A mejorar, ¿no? A criticar la práctica, a plantear soluciones sobre los problemas de aprendizaje que pueden haberse presentado o también para seguir mejorando, ¿no? Esta investigación propia también se conoce como una transformación personal, ¿no? Porque los docentes tenemos que tender a eso. Tenemos que investigar permanentemente los procesos para que nosotros podamos ir mejorando en nuestro trabajo. Otro tipo de investigación también desde adentro, ¿no? Desde adentro, es cuando el docente trabaja en colaboración con otros colegas, ¿no? Entonces, esto también puede ser un tema, una práctica, una materia, porque podemos tener, como pasa, por ejemplo, en la universidad, en la San Simón, hay 5 paralelos, 4 paralelos, ¿no? 3 paralelos, incluso en algunas 6 o 7 paralelos, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer una investigación con los colegas de ese semestre, de esa materia, y podemos evaluar, puede ser un tema, una práctica, o tal vez las materias que nosotros estamos brindando en ese semestre. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con grupos de investigación que están relacionados con el tema que nosotros queremos hacer. También podemos conformar equipos de trabajo con los docentes, colegas, para investigar esos temas, ¿no? Entonces, siempre vamos buscando esa transformación de mejorar nuestros procesos educativos. ¿En qué nos ayuda a realizar esta investigación con nuestros colegas? Justamente el conocimiento, ¿no? Necesitamos tener una base de conocimientos para ir mejorando esas prácticas. Nosotros podemos mejorar la práctica, ¿no? También podemos mejorar la aplicación de los recursos pedagógicos, ¿sí? Entonces, entre colegas podemos ser más autocríticos y ver cuáles son las necesidades y qué es lo que nosotros podemos mejorar. ¿A qué nos ayuda? Para mejorar, innovar nuevas estrategias educativas, ¿no? Lo que queremos hacer es mejorar para ayudar o para lograr que nuestro proceso de aprendizaje sea efectivo. También podemos investigar desde afuera, ¿sí? Podemos investigar desde afuera. ¿Qué significa eso? En colaboración con docentes, o también puede ser otra institución, o también pueden ser facilitadores, ¿no? Que puede haber o que tengan interés de investigar ese tema, esa materia o alguna práctica que nosotros hayamos realizado. Por ejemplo, en algunos vamos a estar en este rol cuando hagamos nuestro trabajo, nuestro perfil, ¿no? Si no tenemos materia propia, pero sí podemos evaluar, podemos conocer, podemos describir los procesos educativos que se dan con alguna materia, con algún docente en alguna universidad.
¿Qué tipo de investigación podemos realizar cuando hacemos desde afuera? Una investigación colaborativa y participativa, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, estudiantes universitarios que realicen proyectos de mejora en alguna materia, en alguna práctica o en algún tema que nosotros estemos llevando. ¿Cuál es el fin? Con todo este trabajo, la base de conocimientos, ¿no? Necesitamos contar con esta base de conocimientos. Con esa información, nosotros podemos proponer soluciones a los problemas educativos detectados. Entonces, ¿por qué y para qué investigamos en educación? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué investigar? Nosotros necesitamos profundizar en los problemas pedagógicos, ¿no? Es la única manera de que podamos ir superando permanentemente esas falencias, esas debilidades, o para fortalecer también, ¿no? Para fortalecer los procesos que estemos llevando, porque pueden ser exitosos los procesos que estemos llevando, pero eso no significa que no se pueda investigar. También se puede investigar esos procesos exitosos. ¿Con cuál es el fin? Para seguir mejorando, para seguir optimizando, ¿no? Esos procesos. Cuando hacemos investigación en educación, lo que nosotros nos lanzamos a hacer es diseñar propuestas de cambio, ¿no? Nos lanzamos, empezamos a teorizar, empezamos a aplicar conceptos de tal manera que nosotros podamos trabajar, ¿no? Ya sea en el aula, en la materia o tal vez en la institución, ¿no? Si directamente la institución está muy metida en que quiere mejorar sus procesos educativos y hacemos una investigación con los docentes, podemos mejorar el servicio, el trabajo, la relación que se tiene en torno a los procesos educativos. Este aspecto nos tiene que llevar a la producción de conocimiento, ¿sí? Hace rato decíamos, ¿por qué investigamos? Porque necesitamos buscar información confiable, ¿no? Sobre los procesos. Ahora, ¿para qué producimos, ¿no? esa investigación? Justamente para buscar el conocimiento, ¿no? Necesitamos fortalecer. Mientras más información tengamos de procesos educativos, mejor, porque así damos soluciones efectivas, ¿no? A los problemas que se presenten, ¿no? A los problemas pedagógicos, a los problemas de procesos. Entonces nosotros vamos buscando siempre la solución a esos problemas. Ahora, sin docentes involucrados, no hay investigación en educación, ¿sí? Una de nuestras falencias principales es justamente eso. Tal vez por eso en la universidad se ha enfatizado bastante en buscar, en generar o en despertar iniciativas de investigación en los docentes. No será en todos, pero ojalá, ¿no?, se cumpla de que por lo menos la mayoría tenga ese interés de investigar los procesos educativos para ir mejorando, ¿no? Para ir mejorando. Para contar una información válida y profunda de la compleja y cambiante realidad educativa, ¿no? Nosotros siempre vamos a investigar para ir mejorando, para ir optimizando, ¿no? Ese es nuestro trabajo como docentes, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Yo sé que paralelamente cuando nosotros damos la materia, también es un trabajo adicional el tema de la investigación, pero debe de ser también parte, ¿no?, parte del trabajo que tiene el docente. Y es un punto muy importante porque nosotros necesitamos información para mejorar. Ahora, hemos hablado bastante de conocimiento, hemos hablado de propuesta, hemos hablado bastante de profundizar en problemas pedagógicos. Entonces, acá es cómo logramos esta información. ¿Cómo encontramos esta información válida, ¿no?, que nos permita transformar? Esa información válida nosotros logramos con la investigación, ¿no? Nosotros necesitamos producir, ¿no?, entrar en procesos metodológicos para lograr el conocimiento, ¿no? A eso estamos apuntando en este módulo. Yo sé que va a ser algo pequeño, algo cortito, pero eso no significa que no busquemos este conocimiento, ¿no?
Estamos apuntando a eso. ¿Qué entendemos por ciencia? Nosotros diríamos que la ciencia es igual al saber. Nosotros queremos saber, queremos conocer, buscamos información para conocer. En ese sentido, la ciencia se caracteriza por un modo de producción de conocimientos. Un proceso educativo, un proceso que nosotros estamos iniciando, ¿no? Va a ser un tema muy cortito, pero eso no significa que no va a tener esa rigurosidad metodológica. Siempre va a ser un proceso reflexivo, porque nosotros necesitamos analizar los datos, necesitamos interpretar los datos, describir la información que nosotros estamos trabajando en ese tema. También va a ser sistemático, porque nosotros vamos a procesar esa información. Si vamos a hacer encuestas, necesitamos procesar esa información en gráficos, en cuadros, en tablas, en ilustraciones, en infografía. Necesitamos procesar. ¿Va a ser controlado y crítico? Sí, porque nosotros desde el inicio vamos a diseñar, ¿no? Vamos a diseñar cuál va a ser el trabajo de investigación. Por tanto, todo nuestro trabajo de investigación va a ser controlado, ¿no? Va a ser controlado. Adquirimos los conocimientos en este proceso educativo porque necesitamos información para mejorar, ¿no? Los procesos educativos. Entonces ahí el conocimiento que se adquiere es algo sobre algo real, ¿no? No podemos investigar cosas que no se presenten en nuestra aula, en nuestra materia, en nuestro tema que estemos desarrollando. Nosotros ¿Has necesitamos sentido un investigar temblor? sobre algo realidad. Dime, Ronald. No, me pregunto si han sentido un temblor o he sido yo. Bastante, bastante fuerte, No, bastante bien, fuerte. bien. Wow, Bastante increíble. fuerte ese Temblor. sentido era. Sí. Yo Sí, estoy en Quillacollo en este momento, no he sentido. sí, increíble. ¿Sí? Sí, sí, yo lo he sentido igual. Muy Ah, fuerte. Yo estoy, ya, sí, yo sí, estoy- sí. Tal vez es porque Disculpa estoy en el un corte. ambiente muy cerrado, pero sí dice que se ha sentido ya, mi esposa. Sí, sí, tremendo. ¿Temblor? ¿Qué? es un temblor. Sí. Sí, yo estoy en un piso 12 y todo el edificio ha ido así. Uy, ahí ha sentido. Increíble. Sí, 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 todo he visto afuera de esta manera. Sí, aquí Increíble. también, fuerte, fuerte. Bastante, bastante bueno. Y ya viene la réplica dentro de un par de minutos. Sí, no, cuidado. Ya, Eduardo. Perdón por cortar, Pedro, Sí, lo no, está siento. bien, Ronald. Está bien, no, de verdad que era un momento sí, no, de verdad que es algo que no pasa continuamente con nosotros. Bien, a ver, retomando un poquito lo que les decía, nosotros necesitamos tener ese conocimiento sobre algo real, ¿no? No podemos evaluar otras cosas en los procesos educativos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tener información sobre la realidad. Y para eso necesitamos tener un fundamento, ¿no? Y ese fundamento se trabaja en un proceso de investigación, ¿no? Necesitamos trabajar un proceso de investigación. En este proceso, fíjense, estamos hablando de proceso de investigación, ¿no? Este proceso, ¿qué significa? Seguir pasos, trabajar con pasos, ir detalladamente, paso a paso, lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Este conocimiento. Entonces, para eso, nosotros tenemos que hablar de un objeto de estudio. Tenemos que hablar de un método, hablar de una metodología, ¿sí? Hablar de técnicas de investigación y, por supuesto, hablar de teorías, de conceptos, porque estas teorías, estos conceptos nos ayudan a interpretar los datos, la información que nosotros hemos encontrado con el levantamiento de datos, ¿no? Todo ese proceso de conocimiento, todo ese proceso de investigación, concluimos con un informe. Y este informe está destinado a la comunidad científica, a la comunidad académica, a nuestros colegas, ¿no? Del área que estamos trabajando. Entonces, está destinado a ese informe.
vamos a ver es justamente este proceso, ¿no? Justamente este proceso que requerimos para iniciar la investigación. Nosotros partimos de un perfil, ¿sí? Aquí retomo nuevamente nuestra idea de inicio de este módulo, es justamente esto, ¿no? Nosotros tenemos que diseñar un perfil. En este perfil nosotros vamos a detallar paso a paso todo el trabajo que vamos a seguir en la investigación. Luego de eso viene la recolección de información. Entonces, todo lo que hemos planificado en el perfil, nosotros aplicamos, ¿no? Entonces, si hemos planificado hacer encuestas, entonces aquí encuestamos. Si hemos planificado hacer entrevistas, en el trabajo de campo o en la recolección de información, procedemos con las entrevistas. Si hemos planificado observación, en el trabajo de campo o en la recolección de información, realizamos la observación. Luego de eso, nosotros tenemos que organizar, interpretar los resultados que hemos obtenido en este trabajo de campo. Vamos interpretando y vamos organizando la información que estamos trabajando, para después analizar la información, ¿no? Entonces, acá toda la información ya estamos procesando de tal manera que podamos trabajar el informe de investigación. Entonces, este es el fin, trabajar el informe de investigación. Con este informe nosotros damos a conocer a la comunidad académica los hallazgos de nuestra investigación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Voy a retroceder, por favor. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este módulo? También Ingrid ya les explicó que no va a ser completo, ¿no?, lo que vamos a hacer ahora. Sí vamos a trabajar un perfil completo, ¿no? Sí vamos a trabajar un perfil. Vamos a aplicar, y eso lo vamos a decidir en nuestras reuniones individuales, vamos a aplicar solo una técnica y vamos a hacer una prueba piloto simplemente de una técnica, ¿no? Y de esa prueba piloto nosotros vamos a interpretar y organizar la información, vamos a analizar esa prueba piloto y vamos a presentar un informe. Ese informe que está en la última parte de la presentación del módulo, ¿no? En ese orden vamos a trabajar este informe. Pero ese es el proceso que vamos a seguir, ¿no? Tal vez el más completo está en el perfil, porque ese sí vamos a trabajar de manera detallada todo lo que va a ser el perfil. ¿Cómo clasificamos los informes? Nuevamente retrocedo, por favor, para que podamos conectar. Nosotros aquí dijimos, ¿no? Concluimos la investigación con la redacción de un informe, ¿no? Tenemos que elaborar un informe, nos preparamos para hacer ese informe, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Acá, porque redactamos un informe. ¿Cómo clasificamos estos informes, ¿no? Hay distintos informes académicos, ¿sí? ¿Cómo clasificamos los informes? Diríamos así. Los informes académicos científicos se clasifican en este orden. Primero es el comentario, después el ensayo, después la ponencia, el artículo científico, la monografía, la tesina y la tesis. En grado de rigurosidad, ¿no?, científica, metodológica, de proceso, la tesis, ¿no? La tesis, porque es la práctica donde se incluyen todos los aspectos metodológicos en una investigación, ¿no? Entonces es la práctica mayor de la investigación. Los otros van trabajando en función a las necesidades que se tiene y al tema, ¿no?, que estamos investigando. Nosotros nos vamos a centrar aquí, en el artículo científico, porque vamos a trabajar con esta estructura. Y si alguno de ustedes después, el próximo año, completa el tema que va a iniciar este semestre, puede presentar este artículo científico a las revistas, ¿no? La universidad tiene 2 revistas, pueden publicar en una de esas revistas o en otras de otras instituciones, pero eso va a depender mucho de ustedes. Pero sí vamos a trabajar con esta estructura del artículo científico. No vamos a avanzar todo, pero sí vamos a ver toda la estructura. Y a eso justamente vamos a apuntar ahora, ¿no? ¿En qué consiste un artículo científico? Así como hemos visto acá,
en el grado, ¿no?, de importancia en el informe de investigación, está acá en la mitad, ¿no? Justamente porque tiene mucha esencia de lo que es la investigación y además que trabaja un tema específico. Y eso vemos con el artículo, ¿no? En un artículo científico es un trabajo relativamente breve, trabajamos un tema concreto de investigación y eso es lo que vamos a ver mañana cuando hagamos nuestras reuniones individuales. Esto es lo que vamos a definir, ¿no? Un tema concreto, concretísimo, para que ustedes puedan empezar a desarrollar el perfil. Muchas veces es monográfico, justamente por eso, porque trabaja un solo tema. Y además, el artículo está destinado a la publicación en revistas especializadas, ¿no? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a hacer artículos, podemos ir, ¿no?, participando en diferentes revistas que pueden publicar nuestros trabajos, ¿no? Eso es muy importante y justamente es eso lo que piden las revistas especializadas, que se elaboren artículos científicos. Debe estar redactado en un modo claro y sintético, ¿sí? Esto también es muy importante porque los lectores de esa revista no solamente van a ser personas que están en el ámbito académico, ¿no? También pueden ser estudiantes, pueden ser docentes de otras áreas o simplemente lectores, ¿no?, de la investigación. Por eso decimos que nuestro artículo tiene que estar redactado en modo claro y sintético. Cuando hablamos de un artículo, tenemos que hacer referencia a los autores, a los conceptos principales que estamos trabajando en el tema de investigación. Y eso sí vamos a trabajar porque dentro del perfil vamos a tener un punto específico para hablar de los conceptos, ¿no? Vamos a tener un punto específico donde vamos a poder retomar los autores, las corrientes, las teorías que hemos visto en los anteriores módulos. En ocasiones, por ejemplo, en la Universidad Católica, las tesis, ¿no?, se convierten en una síntesis para un artículo científico, ¿no? Entonces se pide un artículo científico de la tesis. ¿Cuál es la estructura básica del artículo? ¿Sí? Vamos a seguir este orden, ¿no? Seguimos en este orden. Trabajamos un tema, hablamos de los antecedentes de ese tema, delimitamos el tema, porque acá es donde vamos a concretizar en algo específico, realizamos el planteamiento del problema, identificamos los objetivos, identificamos los conceptos teóricos que nos van a apoyar en la investigación y luego presentamos los resultados de la investigación. Se trabajan las conclusiones, porque son las conclusiones del investigador sobre el tema, y ahí donde vamos a detallar los aspectos más relevantes. Cerramos con la bibliografía y los anexos. ¿Qué ejes temáticos podemos investigar, ¿no?, en este módulo? ¿Cuáles son los ejes que podemos investigar? Justamente están acá los módulos que hemos llevado en este diplomado, ¿no? Teorías y prácticas de aprendizaje, currículum, didáctica, teorías y prácticas de evaluación, investigación educativa, ¿no? Pueden salir de uno de estos módulos un tema que hemos investigado. ¿Cuáles los ejes que nosotros estamos investigando a lo largo de estos módulos en investigación educativa? Podemos decir lo siguiente. Hemos investigado también un eje de investigación, perdón, puede ser las competencias que tienen los docentes en el manejo de las nuevas tecnologías. Otro eje temático puede ser, ¿no?, para que ustedes vayan decidiendo cuál puede ser el tema a investigar en este módulo, las prácticas educativas de los docentes y estudiantes. Podemos trabajar todo el proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje en alguna materia, en algún tema, alguna práctica que se haya realizado. Podemos ver la enseñanza de la investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se está impartiendo la investigación. Podemos hablar de la transformación teórica de los procesos, ¿sí? También podemos hacer una investigación exclusivamente teórica. Como les dije al inicio, cuando presentábamos el módulo, era justamente si nosotros decidimos
trabajar un tema específicamente teórico, podríamos ver cualquiera de estos módulos y profundizar desde el punto de vista más teórico, más bibliográfico, un tema, ¿no? Un tema específico. Y eso es lo que tenemos que decidir. Evaluación formativa, evaluación sumativa, ¿no? Esto también es muy importante, especialmente este último, cuando hemos visto el tema de la pandemia, ¿no? Cuando hemos empezado a hablar de la virtualidad, de los trabajos en línea, de las clases en línea y todo eso. Aquí un gran conflicto que se ha generado con los docentes es justamente la evaluación, ¿no? ¿Cómo hacemos una evaluación objetiva? ¿Cómo certificamos de que ese estudiante realmente tiene, ¿no?, el aprendizaje? ¿Sí? Entonces, ahí también es un punto muy importante. Si ustedes pueden investigar, se puede realizar desde la parte teórica y también desde la parte práctica. Incluso, y me animo a esto, a decirles que están trabajando justamente un artículo científico sobre eso, cómo las tecnologías, ¿no?, cómo estas tecnologías han ayudado a trabajar en la evaluación, ¿no? Cómo se puede mejorar a través de la tecnología o se puede certificar a través de las nuevas tecnologías una evaluación más objetiva. Y otro tema que ha estado vigente en los últimos 2 años, ¿no?, los 2 años, este tema de las adaptaciones curriculares. Ustedes saben muy bien que muchas universidades han ido trabajando en este tema de las adaptaciones curriculares y es bueno evaluar, conocer cómo se está trabajando esta temática, este tema, perdón, en algunas universidades, en alguna carrera, con este tema de las adaptaciones curriculares. Entonces, ustedes pueden optar, ¿no?, por alguno de estos ejes temáticos o también hacer otro tema, ¿sí? Totalmente abierto en la decisión que ustedes tomen. Nosotros vamos a tener una reunión específica, individual con ustedes, para que nosotros aterricemos en un tema concreto. Como estamos haciendo artículo científico, como estamos trabajando con esa línea, no necesitamos plantear un tema grande, ¿no? No es un tema grande, necesitamos hacer un tema pequeño, pero ese tema pequeño vamos a plantear con todo el trabajo riguroso, metodológico, que debe tener una investigación, ¿no? Y eso vamos a trabajar en el perfil, ¿no? Vamos a trabajar el perfil. Bien, abro micrófonos para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, o directamente entramos ya al primer tema. Adelante, les escucho. Sí, una consulta, perdón, profe. Mauri. Cuanto se dice trabajo netamente teórico, no sé, ahorita se me ocurre ver la educación, comparar la educación del siglo XV con la del siglo XXI. Uh-huh. Y sería algo, por decirte, este sería un trabajo netamente teórico. Tendría que hacer encuestas o alguna de No, esas cosas, no, ¿no? solamente sería más bibliográfico. Claro que ese tema que estás planteando tendríamos que delimitar más, ¿no? Podría No, ser alguna materia o alguna práctica. claro, no, sino que así como creo que se me ocurrió ya. Sí, no, Pero, está bien. Si es más teórico, no vamos a hacer ni encuestas ni entrevistas, ¿no? Haríamos más una revisión bibliográfica documentada de cómo han sido esos procesos. Y ahí, claro, si queremos comparar esos dos tiempos, nuestra investigación va a ser más comparativa. perfecto. Gracias. Adelante, les escucho. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una, perdón. Rona. Tema de las recolección de información. Uh-huh. Esa siempre ha sido una parte complicada para mí. ¿Cuándo? Porque yo soy de la parte técnica, no soy mucho de las partes sociales. ¿Cómo delimito o sea, cómo escojo realmente mi instrumento o herramienta para la toma de información? Uh-huh. Porque has hablado justamente ahorita, Mauri, que les has indicado es muy teórico. Uh-huh. ¿Ya? Entonces es más que todo de bibliografía, investigación de ese tema. O sea, en este tema, en estos artículos,
si me voy a mi campo, creo que sería netamente práctica, o sea, el artículo sería investigativamente práctico, o sea, tendría que ser simplemente, no lo sé, algún trabajo más que todo en gabinete, llamémoslo así, que estar yendo a consultar algo. Eso está bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, O sea, sí, es un artículo práctico, dirías. No sé si es el término correcto. sí, Ronald, está bien la idea, está bienísima la idea. Solo que vamos a aterrizar un poco más. Por ejemplo, puede ser en alguna práctica específica o si quieres algún tema, ¿no? Algún tema concreto, pero eso lo vamos a ir aterrizando, ¿sí? Vamos a ir aterrizando. Eh, quiero reiterar lo siguiente. Cuando estamos hablando del artículo, no vamos a hacer una investigación grande, ¿no? Sí vamos a cumplir todos los pasos que debe tener un trabajo de investigación, pero el tema va a ser algo muy concreto, algo pequeño. Lo mismo cuando hagamos el trabajo de campo, no vamos a hacer todo el trabajo de campo porque eso ya nos llevaría a tener otro tiempo más para investigar. Lo que vamos a hacer, por eso vamos a tener nuestras reuniones, vamos a tomar una decisión en nuestras reuniones, ¿cuál técnica podemos hacer la prueba piloto? Solo vamos a hacer una prueba piloto de una técnica y no vamos a hacer a todos, porque eso también vamos a tomar esa decisión, ¿sí? Vamos a hacer a una parte, simplemente. Lo que queremos es que ustedes eh, apliquen de cierta manera esa técnica y elaboren un informe preliminar. Nada más. Esa es solamente la práctica de cómo hacer un informe preliminar y eso les va a servir una información para más adelante. Si ustedes quieren investigar realmente ese tema, pueden aplicar todas las técnicas y elaboran el informe del artículo que les puede servir para postular en alguna revista, ¿no? En alguna revista académica. Gracias. Bien, ¿seguimos? ¿Alguna duda más? Ya, continuaremos entonces. A ver, entonces acá, estos son los ejes, ¿no? Los ejes temáticos en los cuales podríamos encontrar un tema de investigación, ¿no? Podríamos encontrar un tema de investigación. Pero en estos ejes temáticos pueden aparecer otros, ¿sí? Entonces, totalmente abierto para que aparezcan otros temas de investigación. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a cerrar nuestro tema de investigación, empezar a concretizar, ¿no? Nuestro tema de investigación. Entonces, ¿cómo concretizamos nuestro tema de investigación? Justamente empezando a hablar de un título, ¿no? De un título, de un tema. Entonces empezamos a ver, no sale de la noche a la mañana, ¿sí? Un título, pero tentativamente, por eso ponemos provisional, ¿no? Provisional, justamente tentativamente estamos pensando en lo que podríamos hacer, ¿no? Lo que podríamos hacer. Pero eso es una idea, ¿ya? Una idea que nos tiene que permitir empezar a trabajar nuestra investigación. ¿Qué pasa con el título? ¿Cómo planteamos nuestro título de investigación? Como les dije, es un título provisional, algo tentativo por el momento, porque cuando ya terminemos todo el perfil, ahí le vamos a dar ya recién un título oficial a nuestro tema. ¿Cómo trabajamos un título provisional? Primero, que es la identificación lo más clara posible de lo que se pretende realizar con la investigación, ¿sí? Entonces, tratamos de concretizar la idea de tal manera que se entienda lo que queremos investigar. Se recomienda, para lograr, ¿no?, que sea concreto nuestro tema, se recomienda formular máximo de 2 a 3 líneas. O también 15 palabras, ¿no?, que es otra forma de medir, digamos, de concretizar más, de ser más precisos en nuestro tema. A eso podemos añadir un subtítulo, si es que corresponde, para aclarar o concretizar más nuestro título. Entonces, es lo primero que tenemos que trabajar, ¿no? Un tema. Luego de eso, nosotros necesitamos empezar a revisar bibliografía, ¿no? Empezamos a construir los antecedentes del problema. ¿Qué significan los antecedentes del problema? Necesitamos empezar a munir de información,
Necesitamos encontrar información para que nosotros podamos establecer la necesidad de investigar ese tema. ¿Sí? Nosotros lo que queremos hacer es decir, quiero investigar este tema porque hemos encontrado esto, hay este problema, hay esta necesidad, hay esta debilidad, hay esta falencia. ¿Sí? Necesitamos respaldar, es decir, por qué queremos investigar ese tema. Para eso podemos recurrir, por ejemplo, a la observación, porque si somos los docentes de la materia y hacemos una autoinvestigación, una autoevaluación, podemos decir que hemos tenido dificultades con alguna práctica, podemos ver, ¿no?, ese tema en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o también podemos hacer una entrevista con el docente, con los estudiantes, o ver documentos simplemente, ¿no? Ver documentos, empezar a revisar la bibliografía, ver qué se ha escrito sobre ese tema en el ámbito local, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, qué se ha escrito sobre ese tema, cuánto se ha avanzado sobre ese tema. También podemos hacer eso. O en otros casos, conversaciones informales con los docentes o con algunos estudiantes para encontrar una necesidad de investigar, ¿no? En otros casos también las experiencias personales que hayamos tenido como estudiantes, como docentes. Alejandra, ¿quieres decirnos algo? Sí, tengo una consulta respecto a lo que expones, Pedro, y es que puede ser el trabajo, o sea, el trabajo no necesariamente tiene que ser problema, justificación, objetivos y todo eso, sino podría ser, digamos, una revisión bibliográfica sobre el tema de nuestro interés, digamos, una revisión solamente teórico. Sí, ¿Puede ser? correcto. Pero así sea teórico, no significa que no vamos a plantear problema. Sí vamos a plantear un problema y sí vamos a plantear objetivos. Así sea teórico. No, ya. Uh-huh. Entonces no puede ser, digamos, como un análisis solamente. Tiene que ser más estructurado. Sí, vamos a delimitar, ¿no? Y vamos a delimitar de tal manera que nosotros no nos vayamos por todo lado, ¿no? Sino vamos a delimitar para que vayamos en una sola línea. Una revisión sistemática de, no sé, innovación en educación, digamos, podría ser algo así. Sí, por ejemplo, Okay. Ahí podemos delimitar dónde, ¿no? En Bolivia, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. O sea, hay formas de ir delimitando. Pero todo depende, por eso les decía hace rato, del tema que nosotros queremos investigar y también del acceso a la información, ¿no? No, tiene que ser algo que les guste, un tema que les apasione. No puede ser un tema que nosotros decidamos porque, digamos, está de moda y cuando empecemos a investigar resulta que no nos gusta, no nos motiva y por tanto lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar. Entonces tiene que ser algo que nos guste. Por eso al inicio del módulo decíamos justamente las áreas, ¿no? Les preguntaba las profesiones que tienen justamente para apoyarles, ¿no? Cuando hagamos nuestras reuniones individuales o si van a trabajar en pareja, justamente va a ser para eso, ¿no? Para que hablemos sobre esa área, investiguemos sobre esa área, porque eso es lo que ustedes tienen más conocimiento, entonces vamos a investigar sobre esa área. El único, digamos, condicionante ahí es que va a ser un tema educativo, ¿no? Ese es el único condicionante, pero después está abierto a todo. Perfecto, gracias. Ajá. Entonces les decía, acá en los antecedentes nosotros necesitamos, ¿no?, empezar a buscar información, ¿no? Necesitamos información. Ahí, por ejemplo, nosotros tratamos de identificar una necesidad, ¿no? Una necesidad. Por ejemplo, tratamos de ver un área determinada, una idea para hacer esta delimitación pueden ser los módulos, por ejemplo, ¿no? Si quiero trabajar en didáctica, si quiero trabajar en currículum, si quiero trabajar en evaluación, ¿no? O en teoría, ¿sí? Como hace rato decían, puede ser en teoría y solo hago un trabajo en teoría. Entonces, nos puede ayudar de una manera más concreta a hacer esta delimitación. Otro aspecto importante para ir delimitando, ¿no? Lo que nosotros queremos es que estos antecedentes del problema tengan información que nos respalde y nos diga la necesidad que tenemos para investigar ese tema. También puede ser la institución, ¿no? Podemos
definir concretamente a una determinada institución, porque sabemos que esa institución tiene ciertas dificultades, tiene ciertos problemas y podemos trabajar con la institución. Si no podemos trabajar con toda la institución, tal vez con un área específica, ¿no? Donde podamos realizar la investigación. Acá, cuando hablamos de los antecedentes, necesitamos argumentar las razones de la elección, ¿no? Necesitamos decir por qué hay esa necesidad de que nosotros investiguemos en ese tema. ¿Cuál es la urgencia para que nosotros intervengamos con nuestra investigación en esa institución o sobre ese tema? Entonces acá va a depender mucho de la redacción de ustedes, ¿no? Acá no estamos hablando de hojas, ¿sí? Para empezar. No estamos hablando de 5 hojas, 3 hojas, 2 hojas. Puede ser una plana o pueden ser 2 párrafos. Pero esos 2 párrafos que evidencien de que realmente hay una necesidad de investigar ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué nos da esa necesidad? Justamente la información que vayamos obteniendo, ¿no? Preliminar sobre el tema. Una vez que ya hemos trabajado estos antecedentes, ¿no? Una vez que ya tenemos la idea, ¿no? Del por qué necesitamos investigar el tema, procedemos a formalizar la investigación. ¿Cómo formalizamos? A través de la delimitación del tema, ¿no? Nosotros vamos a delimitar el tema. Entonces, eso significa que vamos a concretizar más nuestro tema. ¿Cómo delimitamos? A partir de 4 aspectos. 1, el temático, ¿no? Este temático, de alguna manera, ya está en el título, ¿no? Ya está en el título. Entonces, va a tener mucha relación con el título, ¿sí? Ya está en nuestro título, en el primer punto. Entonces, ahí nosotros lo que vamos a hacer es mencionar, ¿no? Con las mismas ideas, el temático. El geográfico espacial. Acá nosotros definimos el ámbito territorial o lugar donde se va a realizar la investigación. Como les dije, puede ser una universidad, puede ser una carrera, puede ser una materia, ¿no? Puede ser un tema de una materia, de una universidad, de una carrera. Eso ustedes lo van a decidir. O puede ser un lugar. Ahora, fíjense, si vamos a ser más teóricos, como hace rato decía Alejandra, ¿no? Como si vamos a ser más teóricos, también podemos definir el ámbito territorial. Por ejemplo, Bolivia, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Centroamérica, ¿sí? Entonces, sí o sí nosotros vamos a definir un ámbito espacial geográfico. Temporal. Nosotros acá definimos el tiempo, ¿no? De la investigación. Este tiempo no indica, y no se confundan con eso, de cuándo a cuándo hacemos el trabajo. Por ejemplo, del 1 de diciembre hasta el 10 de diciembre. No, nada que ver con eso, ¿sí? No se confundan, no tiene ningún sentido. El temporal es el tiempo que está relacionado con el tema de investigación, ¿sí? Por ejemplo, hace rato el compañero decía, nos decía claramente, Mauricio, si no me equivoco, nos decía claramente, ¿qué pasa si yo quiero investigar la teoría en el siglo pasado y este siglo? ¿Sí? Entonces, esa es la temporalidad, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. ¿Sí? Esa es la temporalidad, porque estoy investigando en esos 2 tiempos. Eso tenemos que definir acá, ¿no? El tiempo. Ahora, si ustedes quieren hacer, que por supuesto puede coincidir plenamente, ustedes quieren hacer la investigación en este último mes de diciembre, perfecto, también es válido. Podrían decir desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre o hasta el 8 de diciembre, ¿no? Pero eso va a depender mucho del tema, ¿no? Y esa decisión la toman ustedes como investigadores. Finalmente, definimos la población. La población está relacionado, no solamente vean con personas, ¿sí? Y voy a tomar estos 2 ejemplos que hemos visto anteriormente. Si yo estoy haciendo un trabajo enteramente bibliográfico, teórico, ¿sí? Mi población son los libros, ¿no? Los textos. Si yo estoy haciendo una investigación, qué sé yo, con planes globales, por ejemplo, ¿no? Porque estoy trabajando los planes de la materia,
Mi población serán los planes globales. Si yo estoy trabajando la didáctica, ¿no? La didáctica que se emplea en alguna materia, en algún tema, mi población son las estrategias didácticas de los docentes del semestre tanto de la universidad, ¿no? De esa manera voy a definir lo poblacional. Entonces, no se confundan. Cuando hablamos de población, no solamente son personas, también hablamos de las cosas, de los objetos que nosotros estamos decidiendo que son parte de la investigación, ¿ya? Que son parte de la investigación. Ahora, si nosotros estamos trabajando con docentes, solo docentes, por ejemplo, se ha hecho una investigación en la carrera de Derecho de la San Simón, con una materia específica, y ahí en ese en ese semestre eran 6 docentes, ¿no? 6 o 7, si no me equivoco, y se ha trabajado con los docentes simplemente porque querían ver ese tema de las competencias. Entonces, lo poblacional serán los docentes de esa materia y de ese semestre. Si nosotros queremos trabajar con docentes y estudiantes, entonces acá diremos el docente de tal materia y los estudiantes de esa materia, ¿sí? Entonces, acá nosotros precisamos con quiénes vamos a trabajar. Esta delimitación, por eso hablamos acá de la delimitación del tema, del objeto de estudio, esta delimitación nos da pie al problema de investigación, ¿sí? Entonces, con esta información, perdón, retrocedo acá, con esta información de los antecedentes del tema, cuando hemos hecho ya la lectura, las indagaciones de qué es lo que está pasando con nuestro tema, definimos la delimitación. Y con esta delimitación nos da paso al problema de investigación. En el problema de investigación, nosotros estructuramos formalmente la pregunta, ¿no? Y decimos, ¿qué es lo que queremos investigar? Por eso estamos diciendo en forma de pregunta, ¿sí? En forma de pregunta. Entonces vamos a plantear la idea, ¿no? Concretamente en forma de pregunta. También, cuando hablamos del problema, nosotros no necesitamos, ¿no?, entrar en mucho detalle, porque esos detalles ya están aquí, ¿no?, acá, ¿sí? Pero sí necesitamos que sea claro, preciso y accesible. Accesible porque nosotros necesitamos obtener información. No vamos a plantearnos un tema en el cual no podamos acceder a información o nos retrase en el trabajo, ¿sí? O nos retrase en el trabajo. Eso tengan mucho cuidado. Especialmente como estamos cerrando en algunas materias el semestre, entonces tal vez queremos investigar con alguna materia, con algún docente, con algunos estudiantes, y puede haber esa dificultad, ¿no?, del acceso. Por ejemplo, el docente no me quiere dar la entrevista porque dice que está en exámenes finales. Los estudiantes no quieren responder mi encuesta porque están con exámenes finales. Entonces, plantearemos, porque está en nuestras manos, ver a qué información podemos acceder, ¿no? Podamos acceder a esa información. Y eso está desde el tema, ¿no? Vamos trabajando desde el tema. Debe estar formulado claramente sin ambigüedad, ¿no? Algo concreto, algo real que podamos trabajar. Debe tener una prueba empírica. ¿Qué significa una prueba empírica? La realidad, ¿no? Que se demuestre en la realidad. Es decir, debe observarse en la realidad. Si yo digo que hay un problema de aprendizaje en alguna materia, es porque se puede demostrar que hay una falencia de aprendizaje en esa materia. Tiene que tener una prueba empírica. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre datos reales. Por eso decimos que las ciencias, porque estamos haciendo ciencia, estamos haciendo conocimiento científico, las ciencias trabajan con aspectos observables, ¿no?, medibles en la realidad. Tenemos que medir en la realidad. Luego del problema de investigación, luego de esta pregunta, ¿no?, de esta pregunta que vamos a empezar a trabajar, viene el objetivo general. El problema de investigación se complementa, ¿no?, se complementa con el objetivo general. Van de la mano, problema y objetivo general. Por eso decimos que el objetivo general establece lo que se espera lograr con la investigación, ¿no?
se convierte en lo que se quiere alcanzar a responder con los objetivos específicos. Entonces acá, cuando estamos hablando del problema, aquí vamos a formular una pregunta, ¿no? Acá vamos a formular una pregunta y acá le vamos a dar un toque más operativo, porque vamos a plantear lo que esperamos lograr, ¿no? Lo que esperamos lograr. Enseguida vamos a ver ejemplos. Cuando hablamos de objetivo general, decimos que son el qué, ¿no? ¿Qué se va a lograr? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está investigando? También otro aspecto que nos ayuda, ¿no? para trabajar estos objetivos, el objetivo general, es que rescata la idea central del problema. ¿Qué significa eso? Que la idea central del problema, de la pregunta que hemos hecho, tiene que estar en el objetivo general, ¿no? La idea central. La única diferencia es que cuando hablamos del objetivo general, nosotros planteamos con un verbo infinitivo. En el texto que voy a subir a nuestra plataforma, ahí les voy a traer textos de apoyo simplemente, ¿no? Textos de apoyo en los cuales van a encontrar una tabla específica donde establece sugerencias de cómo plantear el objetivo general. ¿Qué verbos podemos usar para plantear el objetivo general? Bien, entonces decimos que el objetivo general rescata la idea central del problema. No todos los verbos infinitivos pueden ir al objetivo general, ¿no? Y por eso les hago recuerdo, ¿no? En el textito que van a encontrar en nuestra plataforma, ahí van a acceder a un cuadrito. Y en ese cuadrito hay sugerencias de qué verbos infinitivos podemos usar para plantear el objetivo general. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que definen un concepto general. Entonces, por ejemplo, no es común utilizar, por ejemplo, describir en un objetivo general, porque es algo muy concreto, ¿no? Que determinar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de determinar, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, eso, por ejemplo, es más viable para un objetivo general. Ejemplos de objetivo general. Acá, como les decía, quiero que consideren lo siguiente. Uno, el verbo infinitivo que estamos usando, ¿sí? Y cómo nosotros estamos concretizando la idea, ¿no? La idea del objetivo general. Nos tiene que dar pauta para que nosotros desarrollemos objetivos específicos, ¿no? Algunos dicen que es la cabeza, ¿no? La cabeza de los objetivos específicos. Entonces, el objetivo general nos tiene que dar esa pauta. Veamos ejemplos. Ejemplos de objetivo general. Caracterizar la situación actual de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua en el, ya vamos viendo la institución, la materia. Determinar las dificultades de aprendizaje en farmacología que tienen los estudiantes de tercer año de la carrera de medicina. Claro que nos falta ahí decir qué universidad. Describir el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo aplicado a los estudiantes de cuarto semestre en la materia de análisis financiero. Grupo 20, mediante la plataforma virtual y todo eso, ¿sí? Aquí nos falta también especificar la universidad. Incluso la carrera, ¿no? Otro ejemplo de objetivo general. Determinar los factores que inciden en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de contabilidad, segundo semestre de la carrera de contaduría pública, ¿sí? Esto sí está más completo, porque estamos hablando de los estudiantes, de qué semestre, de la carrera y de qué universidad, ¿sí? Entonces, ahí también este es el ideal, ¿no? Que esté completo de toda la idea de nuestro objetivo general. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Es esto, ¿no? Justamente el verbo infinitivo. El verbo infinitivo que nos lleva a trabajar objetivos específicos. Ese es el fin de este objetivo general, ¿no? Esta es la cabeza. A partir de esta idea, nosotros tenemos que desprender los objetivos específicos.
Si tienen alguna pregunta hasta aquí, antes de entrar a los objetivos específicos, les escucho. Por favor, abran micrófonos. ¿No hay dudas? Este material que Pedro, nos perdón, estás... yo quería Eduardo, hacer una consulta. Síguenos. Adelante, Eduardo, adelante. Solo quería saber si este material que nos estás mostrando va a estar en la plataforma, ¿no? sí, sí, sí. Así Gracias. como decíamos hace Súper. rato con Ingrid, voy a subir al grupo de WhatsApp más, ¿no? Para que puedan acceder. Por alguna razón, si vamos a tener dificultades para acceder a la plataforma, entonces lo vamos a tener en el grupo de WhatsApp. Yo creo que hasta más tarde voy a subir a nuestro grupo. Ok, gracias. Jorge. Sí, yo tenía una consulta en cuanto a las láminas anteriores que ha expuesto, indicando que se requiere, no sé, documentación, precedentes o algo así, lo entendí. Sí. ¿Qué pasa cuando queremos escribir un artículo de investigación completamente nuevo, que no tiene, por ejemplo, precedentes o que no tiene una base de continuidad? ¿Por qué justamente le digo esto en base en el área de tecnología? Hay alguien que siempre inventa algo nuevo. O sea, Sí. en ese campo estoy yo, pero sí, es algo tan nuevo que no hay un precedente o estoy entendiendo mal la forma que esos artículos no deberían ser afrontados o cómo se afrontan artículos de investigación científica. Muy buena pregunta, Jorge. Claro que eso en la parte metodológica vamos a ir respondiendo hasta el día viernes con más detalle, pero eso son las investigaciones exploratorias. En las investigaciones exploratorias es cuando no tenemos información para nada, ¿no? No hay conceptos, no hay teorías, no hay antecedentes, ¿no? Porque no se ha escrito sobre ese tema. Pero eso no significa que nosotros no delimitemos el tema, ¿sí? Podemos decir en los antecedentes que no hay antecedentes sobre el tema, que no se ha investigado sobre ese tema, pero aún así nosotros tenemos que delimitar el tema, tenemos que delimitar la temporalidad, el espacial, el poblacional, tenemos que trabajar el problema de investigación y también el objetivo general, ¿ya? El único cambio que hay es en la parte metodológica, ¿sí? Porque se convierte en un proceso, perdón, en una investigación exploratoria. Ya, muchas gracias. ¿Otras preguntas? Adelante, les escucho. Bien, entonces iremos avanzando. Después al final vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre este tema, sobre estos puntos que hemos visto. A ver, como decíamos, el objetivo general, ¿no? El objetivo general se convierte en la cabeza, ¿no? En la cabeza para trabajar los objetivos específicos, ¿sí? ¿Eso qué significa? O vemos desde otro punto de vista. Los objetivos específicos deben responder al objetivo general, ¿ya? Entonces, con los objetivos específicos buscamos responder al objetivo general. Entonces, esta es la cabeza, ¿no? De los objetivos. Entonces, como el objetivo general tiene que desprenderse, ¿no? En objetivos específicos, diremos así. Un buen objetivo específico debe ser medible, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros, en cada paso que vamos a dar en la investigación, ¿no? En cada paso que vamos a dar, nosotros vamos a trabajar algo que podamos medir, ¿no? Algo que podamos demostrar. No se olviden que estamos haciendo investigación, ¿no? Y nosotros necesitamos demostrar los resultados que vamos a encontrar en nuestro trabajo. Entonces, necesitamos plantear un objetivo que se pueda medir. Dos, necesitamos un objetivo que se pueda alcanzar, ¿no? No plantearnos algo que no vamos a poder alcanzar. Entonces necesitamos tener algo que a través de la observación, a través de la entrevista, a través de la encuesta, nosotros podamos alcanzar, ¿no? Esa respuesta. Tres, nuestro objetivo tiene que ser específico. Como su nombre indica, tiene que ser algo concreto. No puede ser lo mismo que el objetivo general, ¿no? Si el objetivo general, como su nombre indica, objetivo general, ¿sí?
Este es objetivo específico, por tanto tiene que ser preciso lo que nosotros queremos hacer. Por eso, graficamos así, ¿no? Son como graditas que nosotros vamos diseñando, ¿no? Cada paso que vamos a dar es algo concreto, algo específico que vamos a trabajar para alcanzar el objetivo general, ¿no? Entonces, nosotros queremos alcanzar al objetivo general. Es nuestro fin, ¿no? Queremos alcanzar a responder al objetivo general. Y para eso vamos trabajando graditas, ¿no? Paso a paso. Otras características de los objetivos específicos. Los objetivos específicos deben guardar un orden lógico, ¿sí? Deben guardar un orden lógico. Nuevamente regreso a este gráfico para ver, ¿no? Cada gradita, ¿sí? Cada gradita. Deben guardar un orden lógico. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, tienen que apuntar al objetivo general, ¿no? Todos tienen que apuntar al objetivo general. Uno no puede irse por otro lado, ¿no? Sino todos los objetivos apuntan al objetivo general. Por eso decimos, deben guardar un orden lógico, deben ser congruentes entre sí, ¿no? Deben apoyarse entre sí. Deben estar expresados con verbos infinitivos. Nuevamente retomo la idea. En el texto que van a encontrar en nuestra plataforma, ahí hay dos cuadritos. Un cuadrito donde se sugieren verbos infinitivos para objetivo general y otro cuadrito donde se sugieren verbos infinitivos para los objetivos específicos. Entonces, ahí se van a guiar para que puedan trabajar. Son guías de investigación. Esto también es muy importante, ¿no? Porque así como hemos detallado acá y acá en el gráfico también lo ven, son guías de investigación. No permiten que nos vayamos por otro lado, ¿no? Sino nos encasillan en una línea de tal manera que nosotros podamos trabajar bajo esa línea. Los objetivos están relacionados, ¿sí? Para responder al objetivo general y al problema, ¿sí? Voy a volver acá, por favor, un ratito. Cuando hacemos este diseño de los objetivos específicos paso a paso, es porque aquí tenemos que responder al objetivo general. Si estamos respondiendo al objetivo general, es porque vamos a responder al planteamiento del problema, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Su intencionalidad no ofrece dudas, ¿sí? Entonces, el objetivo general no ofrece dudas. Son claros en su formulación. No existe cantidad apropiada de cuántos objetivos debe tener una investigación, ¿ya? A veces pensamos que con 5 objetivos va a salir mejor la investigación. Eso no se da. Si nosotros vemos que nuestro tema, por eso es muy importante, ¿no?, que el tema de investigación esté concreto. Si nosotros vemos que con un objetivo, con 2 objetivos, respondemos a ese tema, a ese objetivo general, a ese problema, perfectamente trabajamos con 2 objetivos. Si nosotros necesitamos 4 objetivos, 5 objetivos para responder al problema y al objetivo general, entonces planteamos 4 objetivos. Entonces, el tema nos tiene que dar la cantidad apropiada, ¿sí? El tema. De acuerdo al tema, planteamos la cantidad de objetivos que necesitamos para responder, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta porque eso nos va a ayudar mucho para definir y delimitar nuestro tema de investigación. Vamos a los ejemplos. Y acá el ejemplo está en este orden, ¿sí? En este orden. Trabajamos objetivos específicos, paso a paso, para responder al objetivo general. Entonces, diríamos así. Tengo el objetivo general, determinar los factores que inciden en el empleo de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de contabilidad, segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Simón, ¿sí? Este es mi objetivo general. Por tanto, debo plantear objetivos específicos
para responder a este objetivo general. ¿Qué objetivos planteo? Pues diré, 1, quiero saber las razones para el uso de las tecnologías de información y comunicación en la formación de estudiantes. ¿Sí? 2, quiero conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la materia. 3, quiero determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de los estudiantes. Fíjense, aquí estoy hablando del objetivo general del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como estoy hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, acá tengo para los estudiantes un objetivo para el docente y otro objetivo para los estudiantes. Estoy respondiendo al proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera nosotros tenemos que organizar nuestros objetivos específicos siempre con la finalidad de responder al objetivo general, ¿no? Esta es nuestra cabeza, ¿no? El objetivo general. Entonces, de aquí tienen que desprenderse los objetivos específicos. De la idea que estamos planteando aquí, tienen que desprenderse objetivos específicos. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana. A ver, hace rato estaba viendo un mensaje justamente sobre este tema, ¿no? Cómo vamos a trabajar y cómo vamos a organizarnos el día de mañana. Antes de responder esa pregunta, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Abrimos micrófonos, por favor, y después vamos respondiendo a las preguntas que algunos mensajes me mandaron. Adelante, les escucho. ¿Nada de preguntas? Creo que no. Ya. ¿Qué vamos a hacer para mañana? A ver, voy a cerrar esta idea y empezamos a hablar del trabajo de mañana y también algunas sugerencias que he recibido acá en los mensajes. A ver, cerramos esta idea. ¿Por qué es importante investigar? ¿No? ¿Cuál es el rol del investigador? Cuando nosotros hacemos una investigación, el investigador debe estar libre de todo prejuicio preconcebido. Es lo más importante. Disponer de un buen sentido común, dominar el pensamiento teórico, porque vamos a revisar, vamos a leer los conceptos, la teoría, y pensar en términos realistas, ¿no? Porque vamos a trabajar algo concreto. Lo más importante, sentir cariño por la investigación. Entonces, este tema que ustedes van a decidir investigar, ¿no? Este tema que ustedes van a decidir, tiene que ser algo que les guste, ¿no? Por eso no les estamos imponiendo ningún área de investigación, sino más bien tiene que ser algo que les guste, algo que ustedes hayan visto en los diferentes módulos que han llevado en el diplomado, o también alguna vivencia, alguna experiencia que hayan tenido con alguna materia, con algún tema, podemos investigar. Pero tiene que ser algo que les guste, para que nosotros podamos cumplir con esa emoción de seguir, ¿no?, el conocimiento científico. Y ante todo, tener un concepto elevado de responsabilidad y honradez. Cuando nosotros hacemos investigación, la parte ética es muy importante, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, y los que hacen la práctica docente saben muy bien, cómo en la actualidad ahora se está mejorando o se está buscando las formas de tener mayor control respecto a los trabajos que presentan los estudiantes. Por ejemplo, el tema de plagio, ¿no? Textos íntegros bajados de internet, sin consignar fuentes, trabajos copiados de otras universidades y todas esas cosas que lo vivimos a diario. Entonces, nosotros necesitamos trabajar la información con responsabilidad y honradez, ¿no? Que tenga un alto sentido ético para que nosotros podamos tener, ¿no?, la información completa de nuestra investigación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Yo necesito que ustedes definan un tema, ¿sí? Definan un tema. Voy a retroceder, por favor. Necesito que definan un tema, ¿no? Entonces vamos a ir punto por punto, ¿sí? Necesito que definan un tema.
perdón, aquí, ¿no? Necesito que definamos un tema, ¿sí? Esa idea de investigación, ¿no? Ese tema, ustedes ya decidirán si va a ser de manera individual, si va a ser en pareja, ¿no? Decidan ustedes. Definimos un tema. De ese tema tenemos que plantear, no todavía esta parte, pero sí vamos a plantear un problema tentativo de lo que queremos investigar. Vamos a plantear un objetivo general, ¿sí? Y algunos objetivos específicos que ustedes consideren que se puede trabajar. En nuestras reuniones, que van a durar entre 5 a 8 minutos, vamos a tratar de precisar el tema, orientar en la formulación del problema, de los objetivos, de tal manera que ustedes ya puedan estar listos para nuestra clase del día viernes, porque el día viernes vamos a avanzar justamente en la operacionalización de todos estos objetivos específicos, ¿sí? De todos estos objetivos específicos, que es justamente el diseño metodológico. Ustedes van a encontrar que todo el diseño metodológico está en función a estos objetivos específicos. Entonces, si nuestros objetivos específicos no están bien, vamos a tener muchas dificultades con el diseño metodológico, ¿no? Todo se va a construir, todo el diseño se construye a partir de los objetivos específicos, y eso es lo que vamos a ver el día viernes. Bien, lo que les decía hace rato recibí algunos mensajes y me dicen que, por ejemplo, mañana va a ser muy difícil, ¿no? Hasta mañana, 24 horas, trabajar el tema y los objetivos. Y me plantean si puede ser el día jueves. Bueno, abro la posibilidad, así para que no sea una imposición, abro la posibilidad a ustedes, ¿no? ¿Qué dicen ustedes sobre este tema? Pedro,